pasando en Buenos Días Región? Tuvimos una interesante conversación entre el sector gastronómico tan golpeado, el turismo aquí en la región de Magallanes, con esta cuarentena que se inicia el próximo jueves, y la Seremi de Economía. Antes estuvimos con la dirigente social Inés Vidal, estuvimos con el Seremi de Salud, hablando precisamente de lo que significa la cuarentena en estos momentos de la región de Magallanes. Y hemos invitado a Javiera Morales, que es candidata constituyente, es académica de la Universidad de Magallanes, abogada. Abogada de la Pontificia. No, de la Universidad de Chile. Universidad de Chile. De la laica Universidad de Chile. Bueno, ante todo, Javiera Morales, la bienvenida a Buenos Días Región, y luego consultarte qué significa entrar a la recta final de una campaña e ir a votar una vez más los magallánicos en cuarentena. Hola Vladimiro, primero saludarte, qué gusto, siempre es un agrado venir acá a sentarse en tu mesa de alguna manera. Gracias. Así que encantada, un saludo a la gente en un día muy difícil porque en todos los sentidos, tú lo has hablado. Yo voy a dejar un poquito el tema de las elecciones al final, porque esto tiene consecuencias, yo me imagino que es lo que hablaron toda la mañana, ¿no es cierto?, para todos, más allá de las elecciones, que son esenciales. Yo creo que estamos todas las familias magallánicas, quienes tenemos niños, sobre todo, organizándonos, ¿no es cierto?, viendo cómo vamos a enfrentar de nuevo una cuarentena que yo espero que sea más corta que la anterior, porque sabemos que la anterior llegamos a tasas de movilidad casi iguales que sin estar en cuarentena. Entonces, los médicos y el Seremi son coincidentes, dicen máximo 3 semanas. Sí, yo espero que se hace bien. Yo espero que sea así y que todos, con esa mirada, pensando que son 3 semanas, hagamos el esfuerzo para bajar los niveles de movilidad de la ciudad. Pero efectivamente esto tiene consecuencias para las familias enormes, para los que tenemos niños sobre todo, volver a encerrarnos, volver las madres que trabajan y que ahora vuelven los niños a la casa, ¿no es cierto? Y este trabajo, como siempre está distribuido más en el hombro de las mujeres, hace que se nos ponga más pesada la cancha. Ahora, ¿es más pesado también, crees tú, que va a haber mayores dificultades para que la gente se estimule y vaya a votar el próximo 15-16 de mayo? Sí, yo creo que sin duda. Pero acá hay un factor adicional. Va a ser difícil. Bueno, esos días va a haber un levantamiento, yo me imagino, como la última vez de la cuarentena, y vamos a poder ir a votar, y yo espero que también movilizarnos entre comunas para aquellos, porque existen personas que viven en una comuna. Ir a votar sin autorización, digamos. Yo me imagino que esos días se levantará la cuarentena, pero va a ser más difícil, sin duda. Pero yo veo un escenario un poco mejor que el que ocurrió en octubre, porque en octubre no había vacuna, ¿no es cierto? No había vacuna. Y entiendo que los números a nivel nacional, aun cuando en un escenario de pandemia sin vacuna, fueron, en términos absolutos, una de las mayores votaciones del último tiempo, ¿no es cierto? Y que además creció mucho la votación en la gente más joven. Y bajó mucho la gente de más de tercera edad, que obviamente que es la gente que se cuida más porque está en más riesgo su salud ante la infección. Entonces, ¿tú crees que esa juventud que fue a votar ese día, el apruebo o rechazo, mantiene incólume las convicciones y la decisión de acompañar esta elección, donde por vez primera elegimos a quienes van a escribir lo más importante, la Carta Magna de Chile? Sí, yo lamento decir que mi percepción personal en el tiempo campaña diría que no está incólume. ¿Por qué? Porque tú te acercas mucho a jóvenes o escuchas a muchos jóvenes que fueron a votar por el apruebo y rechazo, pero que hoy día o no tienen candidato, o no están bien informados, o no están seguros de ir a votar. Así que yo creo que hay que hacer ahí, los candidatos somos los llamados a hacer un esfuerzo por llegar a esa juventud. Hoy día se nos cierran las puertas, ¿no es cierto?, de poder hacerlo en la calle, ¿no es cierto? Se puede todavía hacer campaña, se puede incluso hacer puerta a puerta, tenemos un permiso especial para eso, sí, tenemos un permiso especial para eso, pero también yo creo que cobran mucha importancia hoy día las plataformas. Perdona, te informé mal, hasta el miércoles, el jueves comienza ya la cuarentena. Sí, pero los candidatos tenemos un permiso especial para poder hacer campaña durante la cuarentena. Pero ¿tú crees que le van a abrir, o sea, con facilidad? No. Ya hay una dificultad, ¿no? Generalmente a los políticos, desafortunadamente, porque todos entran, ¿no?, en el mismo saco,
¿no se le abre la puerta? No, o hay un rechazo. O se le abre con algunas aprensiones, y yo creo que ahora por temor se van a abrir menos las puertas. Sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a esos lugares donde estamos al aire libre, que cada vez son menos, porque sabemos que en la región, por nuestro clima, eso se empieza de alguna manera a estrechar para poder llegar todavía a esa ciudadanía, pero obviamente se nos achica mucho el panorama, ¿no es cierto? Se pone mucho más difícil. Esto ha sido una campaña muy difícil, y yo creo que todos los candidatos te lo pueden decir. Larga y agotadora. Larga, agotadora, con una suspensión entre medio, que de alguna manera se suspende, pero la tensión sigue. Y ahora volver, no alcanzamos a estar 4 o 5 días en campaña en las calles y ya volvemos a la cuarentena. Lo que sí yo espero, dado que estamos en un periodo eleccionario, que las autoridades sean más sensibles y que esta cuarentena se adopten todas esas medidas que vimos en la última cuarentena que se adoptaron en el resto de Chile, y que no tuvimos nosotros en la última, ojalá esos permisos, ¿no es cierto? Entiendo que van a haber esos permisos para poder hacer deporte, pero acá en la ciudad se hace más difícil, acá en Magallanes, salir antes de las 9 de la mañana. Uno veía cómo en el resto del país los padres sacaban a sus hijos en ese ratito para poder respirar. Sabemos que es muy importante para ellos, para su salud física, mental. Acá se hace difícil, ojalá ver la posibilidad de que haya una ventana más tarde en un horario que se haga más posible para la familia. ¿Tú eres mamá? Sí. Eres abogada, eres candidata, eres mamá. Esposa, eres mamá. Sí. Entonces, claro, aquí han pasado muchos psicólogos infantiles. Veíamos el domingo, una entrevista al psiquiatra Amarales, y donde hablaba de las consecuencias psíquicas, psicológicas en los niños, secuelas que van a ser muy profundas y que a lo mejor todavía nosotros no detectamos. En mi caso, con mis nietos, todavía yo no lo detecto. Pero hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Dan una serie de recomendaciones, pero evidentemente que se dificulta la tarea, y son muchísimos más las precauciones y las aprensiones que existen en cada uno de nuestros hogares donde existen los niños, y que al comienzo como que no nos dábamos cuenta. Le hacía la consulta yo y al CEREMI de Salud: ¿podrán salir los niños a la calle y podrán ir al parque ahora en cuarentena? Me respondió que sí, con los debidos cuidados y protección. Sí, yo espero que así sea, porque ellos lo necesitan. Y además, acá, no como candidata, sino que como mamá, como persona, la verdad. Claro. Yo creo que todos hemos vivido un aumento o un deterioro de nuestra salud mental, que está comprobado, los números uno lo ve, ¿no es cierto? Se está hablando de casi 30, 40% en Chile de personas que declaran que tienen algún síntoma de depresión. Y esa falta de bienestar de los adultos, obviamente, que se ve influenciado en los niños, o sea, recae también en los niños y niñas, porque ellos están dentro de nuestras casas. El bienestar no es algo solo individual, es algo que tiene que ver mucho con el ambiente dentro de un hogar. Y eso nos ha costado mucho, porque obviamente el cambio radical de encerrarnos es muy duro, sobre todo cuando muchas actividades que hacíamos afuera hoy día las hacemos dentro de la casa, entonces eso causa mucho más estrés. Trabajar, cuidar niños, llevar las labores del hogar se hace una tarea bastante difícil, y eso los niños lo resienten. Javier, hablemos un poco de la Constitución. Mira, feliz, encantada. Tengo alguna consulta que estuve preparando para ti hoy. El primer gran desafío que enfrentará la Convención Constitucional será la conversación para llegar a acuerdos y dictar su reglamento, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son los límites para ejercer esa facultad? Mira, qué interesante pregunta, porque se ha discutido mucho, ha estado muy en el debate público, muy presente ese debate en la opinión pública, porque efectivamente hoy día nosotros tenemos un proceso constitucional que es reglado, ¿no es cierto?, que tiene ciertas reglas que están hoy día en nuestra Constitución. La Constitución actual determina todo el proceso de cómo vamos a dictar esta nueva Constitución, cómo la vamos a reemplazar la actual. Y ahí se dice que la Convención
tiene que alcanzar o tiene que, lo primero que tiene que hacer es regular este reglamento, ¿no es cierto?, levantar este reglamento, acordarlo, pero que todas las decisiones se toman por 2/3, incluso la del reglamento. O sea, ese reglamento se tiene que votar con 2/3. Y ese reglamento es el que va a tener que establecer medidas tan importantes para la legitimidad, creo yo, del proceso, como las reglas de transparencia, las reglas de publicidad, las reglas del debate, y además un aspecto que ha sido muy debatido, que es el tema de la participación, ¿no es cierto? Mira, la existencia de mecanismos de participación. Mira, te dejo terminar, porque yo he escuchado a varios candidatos, ¿no?, fundamentalmente a la zona central, los que escucho a través de la televisión, que han propuesto consultas ciudadanas para dirimir los desacuerdos, ¿no? Plebiscitos dirimentes. Plebiscitos dirimentes. Este escenario. Pero eso fue lo que se votó. Se votaron los 2/3. Se votaron los 2/3, sí, 2/3. O sea que todas las decisiones de la convención se tienen que adoptar por 2/3. Así es. Pero impongámonos en este escenario, que llegado cuando se abra la convención constitucional, por 2/3 se llega al acuerdo de que el reglamento contemple plebiscitos. Ahí nos está pasando a llevar la regla, sí, claro, ¿no es cierto? De alguna manera ahí lo que estamos haciendo es cumpliendo la regla. Llegamos al reglamento por 2/3 y en ese reglamento se establecen plebiscitos o consultas ciudadanas vinculantes o no. Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Ahí es donde hay gran debate. Entonces, de alguna manera esto también se ha dado por un ánimo eleccionario, porque el debate se está dando también para enfrentar posiciones entre aquellos que no quieren generar plebiscitos de ningún escenario y aquellos que sí queremos mecanismos de participación. Yo me abro a la posibilidad de que esos plebiscitos sean vinculantes o consultivos. Yo creo en la participación ciudadana y creo que creo también que nuestro país tiene que avanzar a acostumbrarnos a una política más participativa y no solo representativa. Con esto no estoy diciendo que tiene que desaparecer el Congreso, desaparecer la figura de los, ¿no es cierto?, de a quienes elegimos en las urnas, pero sí creo que tenemos que avanzar en decisiones más participativas, tanto en lo local y en lo nacional, y que la Constitución, la nueva Constitución, puede ser el primer paso para eso. Entonces yo me imagino que en materias tan controvertidas como, por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? Sí. El agua, una materia muy controvertida en nuestro país. En ese caso, por ejemplo, ¿qué pasa si no se alcanzan los 2/3 por temas, porque a veces los 2/3 no se alcanzan por temas más de detalle que en el principio fundamental? Ahí sería bueno quizás consultarle a la ciudadanía, hacer un plebiscito, ¿no es cierto? O quizás ver las 3, 4 materias. Pero para lo cual tendría que tener un 2/3 para que te aprueben ese acuerdo. O Sí. Por ejemplo, uno podría poner en el reglamento que aquellas materias muy controvertidas o que por pocos votos no alcancen los quórum, se sometan a plebiscito, ¿no es cierto? Y ese plebiscito después sea ratificado por la mayoría de la convención. Y ahí se cumple el quórum de 2/3. No sé si me explico. Hay distintas maneras para no pasar a llevar la regla a los 2/3, pero incluir participación ciudadana. Aparte que yo me pregunto que si hay un plebiscito nacional, ¿no es cierto?, sobre el tema del agua, y en un 80-85%, como dicen las encuestas hoy día, la gente les gustaría que el agua saliera de este régimen privado y pasara a ser un bien común. Después los convencionales estarían dispuestos todos a votar en contra de esa idea. Yo creo que de alguna manera ahí nosotros tendríamos que ratificar esta decisión popular, y yo espero que muchos de ahí estemos dispuestos a asumir que somos representantes, ¿no es cierto? Somos representantes de esa mayoría. No solo, una vez que uno es electo, no solo es representante de las personas que votaron por ti, sino que uno pasa a ser representante de alguna manera el distrito, el país. Así que yo espero que exista en muchos candidatos ese ánimo a no temerle, porque se le teme mucho a veces a la participación ciudadana. Pero acá no estamos hablando de pasar a ser una asamblea, ¿no es cierto?, en que de alguna manera se toman las decisiones por el que grita más fuerte. Yo sé que ese es de alguna manera porque muchos se estarán preguntando al otro lado, ¿para qué las elegimos? Y nos van a preguntar después a nosotros. Pero a mí me parece muy importante. Algunas materias, yo creo. En materias tan determinantes, tan importantes para Chile, que podrían ser consultados, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, el tema de la plurinacionalidad, son materias muy delicadas que no hemos podido como país, ¿no es cierto?, avanzar hace muchos años, y son demandas históricas de la ciudadanía. Yo creo que ahí habríamos
haríamos muy bien los convencionales en abrir la convención a ciertos mecanismos de participación, como pueden ser los plebiscitos, y nadie está diciendo que vamos a ir a votar una vez al mes con el costo que eso significa, pero uno puede ver, no sé, a lo largo de los 7, 8 meses del avance de la convención, cuáles son estos 3 o 4 temas que son muy delicados, que son demandas históricas, y llamarlos a plebiscitar en un durante voto todo de el 3 mes o de 4. noviembre, Javiera, después del acuerdo por la paz y la nueva constitución, hablamos mucho e intentamos aprender lo que significaba la hoja en blanco. Sí. Y la verdad es que no se ha hablado más de la hoja en blanco, pero yo te quiero consultar, ¿cuáles crees tú que son las limitaciones de la hoja en blanco? O sea, las limitaciones yo creo que van a estar dadas por el tema de la tradición constitucional chilena, que obviamente va a pesar ahí nuestra historia constitucional, pero yo no veo mayor limitación. Yo creo que en eso vamos a sentarnos a hablar en una hoja en blanco. ¿Los acuerdos internacionales? Sí, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero ahí hay 2 interpretaciones que yo creo que es bueno llevar a la mesa, porque sí, efectivamente, cuando el artículo 135 actual señala que el texto de la Constitución, de la nueva Constitución, va a tener que respetar 4 aspectos. Efectivamente, la sentencia ya ejecutoriada, digamos, o sea, efectivamente, si usted gana un juicio hace 3 meses atrás, nosotros los convencionales ni la convención puede entrar a modificar eso que ya fue regulado de alguna manera. El carácter de república, yo eso no veo mayor, nadie quiere volver a una monarquía antes de nuestra historia republicana. Nuestro carácter democrático, yo no veo a nadie queriendo impulsar acá una dictadura, un autoritarismo. Y ¿Un Chile unitario no? No está ahí como limitación. Uno podría pasar incluso a un sistema federal. ¿Sí? Y la última limitación que ha sido que ha causado gran debate, el tema de los tratados internacionales. Y acá hay 2 interpretaciones distintas que yo llamo a la ciudadanía a informarse de esto, porque hay una interpretación que es la que impulsa fuertemente Arturo Fermandois, que es un abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica, quien fue parte de esta mesa técnica que de alguna manera entregó el texto al Congreso, no sé si lo recuerdas, en noviembre, le entregó el texto para que después fuese aprobado. Perdón, solo un paréntesis, a propósito, esta mesa técnica, porque los constituyentes van a tener una mesa técnica. Yo creo que van a tener asesores técnicos. Que todavía son indeterminados. Exacto, es que yo creo que cada convencional de alguna manera, yo espero que tenga la posibilidad de tener un equipo técnico que lo pueda apoyar. Y en esto probablemente los candidatos también vamos a llevar nuestro equipo de contenidos. Muchas veces a cada candidato, en mi caso yo le agradezco a muchos compañeros de universidad, y todo que tiene un equipo de contenido. Tú eres abogada, conoces el tema constitucionalista. Hay muchos que no lo son y que tienen el legítimo derecho de llegar con una muy buena asesoría. Y por eso técnica, yo espero para que tengan los anhelos de la gente a la que no se escucha. Sí, yo espero que tengan asesores técnicos, todos tengamos asesores técnicos, y además a mí no me cabe la menor duda que las universidades de nuestro país van a estar a disposición de la Convención Constitucional. Yo he escuchado a varios decanos de las distintas facultades señalando que están preparándose ya, porque esto es un esfuerzo país finalmente. Pero sin duda. Y yo creo que van a estar a disposición. Pero déjame volver atrás en el tema. Perdón la interrupción. Acá está esta interpretación de Arturo Fermandois y otros que dicen el texto de los tratados del libre comercio limitan a la convención, lo limitan. Y existe otro grupo de constitucionalistas en eso, por ejemplo, está Jorge Contese, que escribió acá en El Pingüino hace unos meses atrás, a mí me llamó la atención, que llegó hasta nuestros diarios regionales para demostrar que esa interpretación no es así, sino que más bien los tratados de libre comercio son algo que tenemos que mirar los convencionales, pero que no nos limitan directamente. ¿Y por qué? Esto es más bien un poco técnico, pero en el caso que la convención llegase a acordar algo distinto a un tratado internacional en materia de libre comercio, ya suscrito, lo que ocurre, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora con el tema de las rentas vitalicias? ¿No es cierto? Lo que ocurre es que después se abre un juicio, ¿no es cierto?, en materia internacional, un arbitraje generalmente, en el que se establece la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto?, y que muchas veces termina en una indemnización. Pero no significa que la regla constitucional cambie. Es lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con el tema de los retiros, el tercer retiro. Se dice
dice que hay una parte que es, ¿no es cierto?, que pasa a llevar los tratados de libre comercio por el tema del retiro de... la renta vitalicia. Sí. ¿Y qué es lo que se está preparando? Un juicio, ¿no es cierto?, una demanda en contra del Estado por incumplimiento de sus obligaciones con los inversores extranjeros. ¿Eso significa que se va a terminar el tema del retiro? No. Significa que quizás va a haber que indemnizar, pero no que va a cambiar la regla. Algo similar va a ocurrir acá en el caso del libre comercio, pero no es que limite de alguna manera lo que se pueda debatir y decidir allá adentro. Yo espero, porque esto se debate mucho y mucho se dice que ahí es la letra chica de este proceso. Yo he escuchado, incluso he escuchado candidatos acá que están planteándose acá en la región, que con virales tratan de llevar esa interpretación, de decir que se van a limitar. Yo espero que acá quienes somos progresistas de alguna manera impulsemos la otra interpretación, ¿no es cierto? Decir que de alguna manera eso se verá después en cuanto a la responsabilidad del Estado, pero ahí hay una hoja en blanco cierta, real. Eso fue lo que se acordó, y que no va a haber límites para los límites de la democracia, la república, nuestros principios como república democrática que compartimos todos. Estimada Javiera, dispongo solo de 1 minuto y medio y seguramente la respuesta es para largo, pero solamente si me puedes sintetizar qué modificaciones introducirías tú, pretendes introducir en calidad de constituyente al Tribunal Constitucional. Yo espero modificar su forma de la composición de sus miembros, e incluso estoy abierta a pensar en que vuelva eso a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que es como fue en algún minuto. El Tribunal Constitucional nace en Chile el año 70, ¿no es cierto? Y antes había alguna especie de control por parte de la Corte Suprema. Podemos pensar en un modelo así como el que sigue Estados Unidos. Hay que ver el tema de la conformación. Hoy día tenemos un tribunal que lo hemos visto, que se ha transformado en un tribunal político. O sea, ¿nunca pensando en participación ciudadana para elegir a los integrantes de un tribunal constitucional? Yo le dejaría al Tribunal Constitucional la función de controlar la ley, pero una vez que ya la ley está promulgada y ya está generando efectos, lo que se llama el control a posteriori o represivo, ¿no es cierto? Yo espero llegar a un proceso de conformación como el que tienen quizás los ministros de la Corte Suprema, pero lo que ha ocurrido ahora es que tenemos un tribunal politizado que ejerce un control de las leyes o de la reforma constitucional. No es de ahora, muy cercano. No es de hoy. Sí, pero esto se ha ido deteriorando. Sí. O sea, yo creo que hace 20 años pensar en un ministro del Tribunal Constitucional hablando en un matinal, diciendo que ellos tienen que evaluar si se ha ayudado a la gente, no evaluar si la ley está de acuerdo a la Constitución, porque lo que veíamos ahí, veíamos a alguien que estaba evaluando políticamente. Así. Y justamente lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es un control jurídico político sobre si lo que se está aprobando está de acuerdo a la Constitución. A mí me gustaría pensar en un control constitucional, pero a posteriori. Javiera, siempre es un gusto. Sí, para mí también. Muchísimas gracias. Un gusto, Javiera Morales, candidata constituyente por la región de Magallanes y Antártica chilena. Estuvo con nosotros también aquí en Buenos Días, Región.